En el tiempo en que Jesús inicia su ministerio, existían malas interpretaciones de la ley que provenían algunas de mucho tiempo atrás. Y algunas de esas malas interpretaciones de la ley generaron algo muy interesante, y es que hubo no solamente una separación entre los judíos y los gentiles, sino que algunas interpretaciones de la ley llevaron a que existiera una brecha dentro de los mismos judíos, porque se empezó a generar el grupo de los denominados buenos judíos y aquellos que eran considerados como malos judíos. ¿Quiénes creen ustedes que eran los buenos judíos? Los escribas y los fariseos. Y ellos empezaron a generar una brecha entre algunos judíos y ellos. Y eso obviamente generó o empezó a generar dentro del mismo judaísmo, no solamente hacia afuera, un ambiente de odio entre ellos. Algo muy parecido a lo que se está viviendo hoy en día en el tema político. En aquel momento se vivió en el tema religioso, que estaban polarizados. Habían dos grupos y existía un cierto odio entre ambos grupos. Y lo interesante es que ante ese ambiente, y saben que llegaban al punto que la ética judía permitía el hecho de odiar a los enemigos. Es decir, que si usted tenía un enemigo y era judío, usted podía odiarlo libremente. Para ellos era algo aceptable y era algo común. Y ante esa situación, Jesús hace una aclaración y le pido que me acompañe. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 43 al 47. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En tiempos de Cristo, el judaísmo ya llevaba algún tiempo profundizando en el tema del odio a los enemigos. Es que por lo general los rabinos explicaban en todos aquellos pasajes que hablaba de amar al prójimo. Ellos explicaban que el prójimo era todas aquellas personas que pertenecían a la misma raza y religión que ellos. Y por eso es que ellos llegaban a decir: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Vemos una vez más cómo la mala interpretación de la ley llevó a que Israel viviera contrario a la voluntad de Dios, porque el mandato de Dios no era ese. Esta frase, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, es quizás la frase que describe la forma más común en que en ese tiempo los judíos interpretaban la segunda tabla de la ley, y ellos lo veían como la regulación entre la relación que una persona podía tener con sus amigos y la relación que una persona podría tener con sus enemigos. Y ellos fueron los que añadieron esa segunda parte de la frase: aborrecer al enemigo, porque el mandato de Dios es bien claro. Vamos a ver de dónde ellos o cómo ellos llegan a esa conclusión de que podían aborrecer a sus enemigos. Acompáñeme a leer Levítico capítulo 19, versículo 18. Ahí vamos a encontrar cuál fue el mandato original que Dios les dio a ellos. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Si se da cuenta, la orden de Dios fue tres cosas. No te vengarás, ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo. El problema fue que el término prójimo, el cual significa literalmente cercano o próximo, ve a su prójimo. Vuelva a ver a su prójimo.
Eso significa prójimo. Todo aquel que esté cerca de mí es mi prójimo. Pero los judíos entendían que se refería o le dieron la interpretación a la palabra prójimo únicamente a aquellos que eran parte del pueblo judío. Inclusive los fariseos llegaban a utilizar la palabra prójimo haciendo referencia a otros fariseos únicamente. Es decir, que para algunos fariseos, si una persona no era fariseo, no era prójimo de él. Y la forma en la que ellos llegaron a esa conclusión es algo muy parecido a esto. Ellos pensaban, bueno, la ley nos enseña a amar a los que están dentro de nuestra comunidad o a los que son de Israel. La ley no nos está obligando a amar a los que están afuera de Israel. Entonces surge la pregunta, ¿qué hacemos entonces con todos los pueblos que no son parte de Israel? ¿Y cuál creen ustedes que fue la conclusión a la que ellos llegaron? Como son mis enemigos, entonces odiémoslos. Y ellos justificaban el hecho de odiar a sus enemigos con ideas como estas. ¿Acaso los gentiles no son enemigos de la nación de Israel? ¿Acaso los gentiles no desobedecen la ley de Dios? ¿Acaso la Biblia no nos enseña, o las escrituras más bien decían ellos, no nos enseña que el creyente debe de odiar todas las cosas que se levantan en contra del Señor? Y así es como ellos llegaban a la conclusión de que podían odiar a sus enemigos. Y esto llegó a ser tan común en la época de Jesús. Era la forma en que ellos lidiaban con sus enemigos. Ellos vivían el hecho de aborrecer a sus enemigos. Lo interesante es que en ninguna parte del Antiguo Testamento Dios dio un mandato para aborrecer a los enemigos. Es más, es todo lo contrario. Fueron ellos los que adicionaron esa porción. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fueron ellos los que, adicionando esto, desplazaron la intención original de la ley, de la palabra de Dios. Fueron ellos los que olvidaron enseñanzas tan claras como las que encontramos en Proverbios y en Éxodo. Por ejemplo, en Proverbios 25-21 encontramos que Dios nos dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tenemos que hacer? Y si nuestro enemigo tiene sed, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se da cuenta lo que Dios nos está diciendo? ¿El comer y el beber acaso no son necesidades básicas? Deberíamos entonces de estar dispuestos a suplir necesidades básicas en nuestros enemigos. Totalmente opuesto a la interpretación que los rabinos judíos habían hecho. Hay otra regla más que es un ejemplo claro de lo que Dios espera de su pueblo en relación a cómo relacionarse con los enemigos. Y la podemos encontrar en Éxodo 23:4 y dice, si encuentras al buey de tu enemigo, es el buey de tu enemigo. Lo voy a aclarar, no es al buey del enemigo, sino que al buey que le pertenece a tu enemigo. Si encuentras un buey que le pertenece a tu enemigo, o encuentras un asno que le pertenece a tu enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo de regreso. ¿Usted se imagina andar cuidando los bienes de sus enemigos? Qué contradictorio con la norma en la cual vivían ellos. Las palabras, aborrecerás a tu enemigo, era un crecimiento parasitario en la ley de Dios, la cual ellos habían anexado. No era la forma en la que Dios determinó que su pueblo tenía que vivir. Es que Dios en ningún momento ha enseñado con una doble norma moral. Una norma moral que tengamos que aplicar a un grupo de personas y otra norma moral que tengamos que aplicar a aquellos que son nuestros enemigos. El problema real era el entendimiento de quién era el prójimo.
Y si bien hemos visto durante toda esta serie, cuando analizamos el Sermón del Monte, Jesús ahonda temas de manera muy especial, estableciendo la verdadera interpretación, a diferencia de esas interpretaciones torcidas. Y en ese contexto Jesús aclara, no solamente de forma enfática, prohíbe el odio a los enemigos, sino aún más, Él expresamente ordena lo siguiente. Vamos a leer Mateo 5, 43 y 44 de nuevo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ustedes escucharon, a ustedes les enseñaron que debían de amar a su prójimo y aborrecer a sus enemigos. Pero yo os digo, dice Jesús, y establece la norma correcta: amad a vuestros enemigos. Repita conmigo: amad a mis enemigos. Cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, yo me imagino la reacción de muchos de ellos. Algunos probablemente quedaron atónitos ante lo contrario a las enseñanzas que ellos habían recibido y a la forma en que ellos vivían. Y es que muy probablemente nunca nadie antes les había dicho de una forma tan clara, positiva y autoritariamente que debían amar a sus enemigos. Y esta es la última antítesis que Jesús presenta, precisamente siendo a todas luces el clímax o la culminación de esta enseñanza ética que viene desarrollando, donde Él nos enseña que el amor al prójimo incluye a nuestros enemigos. Jesús está diciendo, prójimo es toda persona, inclusive tus enemigos. Y si prójimo es tu enemigo, entonces tú tienes que amar al prójimo, por lo tanto, debes amar a tus enemigos. En este contexto, cuando Jesús utiliza la palabra amar, no lo está haciendo con un sentido de un amor filial o de un amor de compañerismo y amistad, sino que la palabra que Jesús utiliza es agapao, que significa ágape. El amor ágape es el amor más cercano al amor de Dios, o el amor que se parece más al amor de Dios. Es decir, que Jesús lo que nos está haciendo una invitación no es que fraternicemos con nuestros enemigos. Lo que Jesús nos está haciendo la invitación es que abriguemos o contemplemos deseos benignos y compasivos para nuestros enemigos. No está hablando Jesús ni nos está invitando a tener un cariño por alguien que es su enemigo, o a tener una intimidad con su enemigo. ¿Usted se imagina queriendo nosotros tener una amistad de intimidad con un ladrón que nos asalta? ¿Con un asesino? ¿Con las maras? Pero lo que sí Jesús nos está diciendo, que más que preocuparnos por la venganza, se recuerda en Levítico, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo. Más que preocuparnos por la venganza, deberíamos de preocuparnos por el bienestar de nuestros enemigos, y especialmente el bienestar eterno de ellos. Nos enseña que debemos de amar a todos los hombres, inclusive aquellos que nos han hecho daño. No porque sean nuestros hermanos, sino porque inclusive en algún momento pueden llegar a serlo. Usted, imagínese qué precioso sería que aquel que es su enemigo en algún momento conociera a Cristo. No porque usted tenga una enemistad con él, sino porque él tenga un odio, una envidia, rencillas o lo que sea con usted. Que pueda
ser alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, que pueda nacer de nuevo y que de ahí en adelante sea su hermano. ¡Qué especial! Pero ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos ante nuestros enemigos? ¿Cuál es la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos ante aquellos que procuran el mal para nosotros o que en algún momento nos han hecho mal? ¿Qué es lo que desean aquellos que, por ejemplo, han vivido un adulterio? Quizás usted ya perdonó a su esposo o a su esposa, pero ¿y el amante o el amante? ¿Cuáles son sus deseos hacia esa persona? ¿Cuáles son sus deseos después de que usted ve, llega a su carro y le han abierto su carro y le han robado? ¿Cuáles son sus deseos hacia la persona que le robó? ¿Cuáles son sus deseos ante una persona que le ha hecho un daño a sus hijos, a uno de sus hijos? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro deseo ante aquel compañero de trabajo que todo el tiempo está tratando de hacernos un mal? ¿O aquel por quien nos despidieron injustamente? ¿O aquel que robó y está tratando de vincularnos para hacer pasar como que nosotros hemos robado? ¿Cuál es nuestro deseo? Es que si nosotros no amamos, y ¿saben qué es lo interesante? Que cuando alguien nos hace mal, nosotros como hijos de Dios tendemos a ponernos en un nivel arriba de ellos. Tendemos a pensar, puchica, yo soy buena gente y este tipo, y no le pasa nada. Y yo que ando tratando de hacer bien las cosas, adorando a Dios, agradando a Dios, y me pasa esto, y este malacate que no le pasa nada. Y pareciera que nosotros estamos en un nivel arriba que ellos. Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros no amamos a nuestros enemigos, estamos en la misma o aún en una peor posición que ellos delante de Dios. Y es que la manifestación de este amor para los enemigos es lo que Jesús relata después de decir que debemos de amar a nuestros enemigos. Él dice que debemos de bendecirles, debemos de procurar el bien y debemos de orar por ellos. Esa es la forma en que usted va a amar a sus enemigos. Y esas acciones necesariamente lo interesante es que implican una disposición de nuestro corazón. El hecho de tener misericordia para esa persona, el hecho de sentir compasión y desear y buscar que Dios haga bien con esa persona. Por eso es que Jesús nos incita a que manifestemos el amor de tres maneras. Repita conmigo: bendecir, hacer el bien y orar. ¿Qué implica bendecir a los que nos maldicen? Implica que yo no voy a contestar de la misma manera. Si se da cuenta, el maldecir es decir mal a alguien. Nuestra acción natural cuando alguien nos dice algo y nos ofende, nuestra reacción natural, ¿cuál es? ¿Quedarnos callados? Contestarle, devolverla y convuelto, como dicen por ahí, ¿o no? Tú me maldecís a mí, entonces yo te voy a maldecir a ti y a toda tu familia. Tú me vas a hablar fuerte, pues yo te hablo más fuerte. Fíjese que eso lo vemos en una reacción natural en el ser humano. Y yo lo pude notar, por ejemplo, hace muchos años, cuando mi sobrino tenía una edad de 3 años aproximadamente. Él fue a Guatemala y una familia que recibió a la familia de mi sobrino iban a ir juntos al zoológico. Como usted sabe, aquí en El Salvador, cuando usted le dice a un niño mono, lo aclaro para aquellos noruegos y escandinavos que nos visitan, ¿verdad? Cuando usted le dice mono a un niño, normalmente es una forma despectiva. Allá en Guatemala no utilizan esa palabra. Allá le dicen patojo, que sería más o menos el equivalente a cómo molesta este mono, ¿verdad?
Allá sería como molesta este patojo. Pues esta familia tenía una niña de una edad muy parecida a la de mi sobrino y iban para el zoológico. Cuando la niña vio que el zoológico estaba cerca, ella empezó a decir mono, mono, porque le gustaban los monos. ¿Sabe usted qué hizo mi sobrino? Le empezó a gritar, loca, loca, loca. Y no era ni con él. Pero esa es una reacción natural del ser humano. Nos maldicen, nosotros por naturaleza vamos a tender a maldecir. Pero Jesús pone la norma ética y nos dice, ama a tu enemigo. Si te maldice, tú tienes que ¿qué? Amarlo, bendiciéndolo, diciendo bien, hablando bien. Es decir, el hecho de buscar que sea bendecido, conferir una bendición, obrar en bondad para esa persona. Quedémonos callados y bendigámoslo. No es que usted se va a poner a gritarle, te bendigo en el nombre de Jesús. No, simplemente quédese callado y de verdad bendígalo. Deséele el bien, pero no lo haga sarcásticamente. Amemos a nuestros enemigos. Segundo, Jesús nos dice que la forma en que manifestamos el amor hacia nuestros enemigos es hacer bien a los que nos aborrecen. Obviamente, como lo hemos dicho, nuestra reacción natural es devolver mal por mal. Pero debemos de hacer bien, buscar el bien. Si una persona nos aborrece y quiere el mal para nosotros, pues nosotros debemos de procurar el bien para esa persona. Detenga hacer cualquier cosa que vaya en perjuicio de su enemigo. Debemos de negarnos a hacer eso y en cambio buscar el bien de esa persona. La Biblia nos lo enseña de una manera clara y quiero que me acompañe. Vamos a leer Romanos 12, 17 y una porción del versículo 21. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No paguemos a nadie. ¿A quién? A nadie. Mal por mal. ¿Quiere vencer el mal? ¿Quiénes quieren vencer el mal? Entonces hagamos el bien. Esa es la forma que vamos a vencer el mal, haciendo el bien, no haciendo el mal. ¿Se recuerda lo que aprendimos hace 2 domingos de la ley de ojo por ojo? ¿Nosotros debemos de vivir bajo esa ley? ¿O son los gobernantes los que tienen que gobernar bajo esa ley? ¿Y nosotros cómo debemos de vivir? Vengándonos, con amor, perdonando. Es que miren, el hecho que nosotros saliéramos a la calle y empezáramos a matar a los mareros, esa no es la solución. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Con el bien. Si este país supuestamente más del 50% son cristianos, ¿qué pasaría si ese 50% obráramos en bien? ¿Estaríamos igual? No. Si muchas veces nosotros somos partícipes del mal ajeno. Ese deseo de justicia propia es el que nos lleva a combatir mal con mal. Y eso se ve reflejado, interesante, o tiene relación con la tercera forma en que Jesús nos enseña que debemos de amar a nuestros enemigos, y es orar por los que persiguen y ultrajan. ¿Qué tanto estamos amando a nuestros enemigos? ¿Cómo se siente usted cuando ve una noticia que han asesinado a una persona de maras? Muchos se alegran. Qué bueno, así deberían de hacer con todos estos. La pregunta es, ¿Jesús nos enseña que debemos de procurar el mal de aquellos que son nuestros enemigos? No.
¿Qué debemos de hacer? Orar por ellos, hacer el bien, bendecirles. ¿Qué pasa cuando vemos que a alguien que para nosotros lo consideramos nuestro enemigo le empieza a ir mal? Muchos nos alegramos. ¡Ah, ya viste que eso te pasa por haberte metido con el Hijo de Dios, con este varón ungido! Sí, es que ya empezó el juicio de Dios sobre tu vida. ¡Ay, ya te quiero ver! Muchas veces esa es nuestra actitud. ¿Y sabe qué extraño es que es la misma actitud que los fariseos tenían? Digo extraño porque nosotros somos hijos de Dios. Y los fariseos no eran hijos de Dios. Cuando Jesús dice orad, Él está utilizando una palabra que significa solicitar a Dios que Él haga algo. ¿Qué significa esta palabra orad? Solicitar a Dios que Él haga algo. Yo sabía, pastor, que mi oración estaba buena. Señor, yo te pido que hagas algo con este. Señor, ten misericordia de él, no lo mates, solo que sufra un poco, Señor. O mire, no vaya a ser como una persona me comentaba, que en un viaje a Guatemala iban 3 personas. En el camino a Guatemala los asaltaron, los llevaron a un cañal, los amarraron, los golpearon, les quitaron todo lo que andaban, tarjetas de crédito y todo. Y les pidieron los pines de las tarjetas para ir a sacar el dinero. Los amarraron así como amarran a las iguanas. ¿Ya ha visto cómo amarran a las iguanas? Pues los amarraron así, viendo al piso, y les dijeron, vamos a ir ahorita a sacar el dinero al cajero. Si ustedes nos han mentido con los pines, los vamos a matar. Vamos a dejar a una persona aquí cuidándolos. Si alguno de ustedes trata de soltarse, lo van a matar. De ahí se oyó que se subieron a los carros y se fueron. Pues uno de ellos 3 empezó a orar en voz alta. Señor, te pido por estos hombres, Señor. Bendícelos, prospéralos, dales trabajo, Señor. Que vengan más turistas, Padre. Te pido que les proveas de mejores armas, Señor. ¿Qué creen ustedes que quería ser la persona que supuestamente estaba orando por ellos? Que tuvieran lástima y le dijeran, va, te vamos a dejar. ¿Sabe qué fue lo interesante? Que cuando uno de ellos se soltó y se dio cuenta que no había nadie cuidándolos, que era mentira, empezó a liberar a los otros. Pues cuando liberó a ese que estaba orando, supuestamente por el bienestar de los ladrones, no se levanta y empieza a ultrajarlos, pues. Sí, semejantes tal por cual y pip, pip, pip. ¿Cuánto tiempo le duró el deseo del bien a sus? Y muchas veces nosotros actuamos así. Aún que quizás mostremos que no hay ningún rencor en nosotros, pero en nuestro interior sí deseamos que le vaya mal a nuestro enemigo. Deseamos que algo le pase, que quiebre su empresa, que le dé cáncer, que algo le pase. Y queremos que eso sea, según nosotros, una manifestación de la justicia de Dios. Cuando no nos damos cuenta que Dios nos pide que debemos de amarlo. Porque el amor no depende de lo que la persona me da. Yo no puedo amar únicamente a aquellos que me tratan bien y hacen bien a mi vida. Yo debo de amar porque Dios es amor y el que ama es nacido de Dios y el que no ama es el que no conoce a Dios porque Dios es amor. Por eso yo tengo que amar aún hasta mis enemigos. Y es que la oración de intercesión es una expresión de nuestro amor. ¿Sabe por qué es una expresión de amor cuando usted intercede por sus enemigos? Es porque es como que usted esté poniéndose a la par delante de Dios, rogando por el bienestar de la persona.
¿Cuántos de ustedes han orado por un hijo que está muy enfermo? Usted lo que hace es en su corazón ponerse en comprensión de la situación de su hijo y rogando a Dios para que Él le sane. Esa debería ser la actitud para con nuestros enemigos. Venir delante de Dios y rogar para que Dios les abra el entendimiento y puedan conocer a Dios, y entonces en lugar de andar haciéndole mal a otros, puedan amar a otros de la misma manera en que nosotros les amamos a ellos. Por lo tanto, no estemos esperando sentir amor para poder orar por alguien. Es al revés. En la medida que usted empiece a orar por esa persona, aunque le esté haciendo mucho daño o le haya hecho mucho daño, ¿sabe qué va a pasar? Que usted cada vez más va a sentir un amor genuino por esa persona. Pastor, ¿y es posible hacer esto? ¿Es posible amar a mis enemigos? ¿O será que realmente es una regla demasiado difícil de cumplir? ¿Sabe que hay un ejemplo muy claro en la Biblia? Y muy claro y muy dramático inclusive. Le pido que me acompañe a Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si usted ve el versículo anterior, se va a dar cuenta. ¿Quién es esta persona? Esteban. A Esteban lo estaban apedreando hasta la muerte. ¿A usted le han tirado alguna vez una pedrada? ¿A quién le han tirado una pedrada? ¿Duele o no duele? ¿Usted se imagina que lo estén apedreando al punto que lo maten? El dolor que Esteban sentía en ese momento. Quizás muchos de nosotros en ese último aliento, la petición que le hubiéramos dicho a Dios es, no sé, destrúyelos, manda fuego. Pero algo muy interesante que usted lo puede ver en el versículo anterior, el 59, la Biblia nos enseña que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y es que un corazón lleno del Espíritu Santo es el único, un corazón entregado a Dios, un corazón donde Cristo gobierne, es el único que va a tener la capacidad de bendecir a su enemigo, de orar por aquel que le está haciendo daño. Usted se imagina el dolor físico de Esteban. Y otro ejemplo muy claro de esto también es Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, ¿cuál fue la oración que Jesús hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no dijo, Padre, muy pronto vendrá mi venganza en el día de la ira. Espero con ansias ver eso. Es que ¿sabe qué? Es cierto, aquellos que no creen en Cristo Jesús van a ser condenados. Pero la condenación no viene por el deseo de venganza de Dios. Viene porque Dios es un Dios justo y santo. No por un deseo de venganza. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos confundimos cuando oramos por nuestros enemigos. Oramos a Dios reclamando venganza. Es que eso no me toca a mí determinar qué le va a pasar a esa persona o qué tiene que vivir esa persona. A mí lo que me toca es amarlo. Y amándolo voy a desear el bien para esa persona. Y eso incluye orar por esa persona. Sí, algunos probablemente podamos ponerle excusa. Sí, fulanito de tal me hizo daño y me sigue haciendo daño. Yo estoy dispuesto a perdonarlo. Claro que lo voy a perdonar. Pero que se arrepienta y venga a pedirme perdón y entonces lo perdono. ¿Acaso eso es lo que Jesús nos enseña? Amar condicionando. No, es que ese no es mi enemigo. Ese es enemigo de Dios y del Evangelio. Por lo tanto, yo no puedo amarlo porque es enemigo de Dios. De verdad.
¿Y cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesús? ¿Cuál era nuestra condición? Igual que ellos, enemigos de Dios. Y Dios tuvo misericordia. ¿Quién soy yo para no dar misericordia si Dios ha tenido misericordia en mi propia vida? ¡Qué arrogancia y altivez! Yo quiero hacerle un par de preguntas. Y yo le pido que en este momento de verdad usted piense si hay una persona o varias a quien usted no está dispuesto a desearle el bien. Es más, que usted quisiera aprovechar cualquier oportunidad para hablar mal de esa persona. Está esperando que le pregunten. ¿Hay alguna persona a quien usted no esté dispuesto a buscar o a desearle el bien? Sino que por el contrario, una persona que usted está esperando que le vaya mal para alegrarse de que le ha ido mal. Hay alguien a quien usted podría ayudar, pero no lo quiere hacer o no está dispuesto a hacerlo simplemente porque en algún momento lo ofendió. Hay alguien a favor de quien usted no esté dispuesto a orar porque no tolera ni siquiera pensar en esa persona. Si usted encontró a una persona, yo lo invito en esta mañana a que confiese su pecado delante de Dios y que cambie, rectifique. Si usted es un hijo de Dios, el llamado que Dios nos hace es amar a nuestros enemigos. Si somos hijos de Dios, simplemente tenemos que hacerlo. Y es que lo raro es, y es muy extraño, que nosotros pensamos que debemos de esforzarnos por amar a nuestros enemigos, cuando lo extraño es que la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu empieza con el amor. Si Dios mora, si Cristo mora en mí, si su Santo Espíritu está en mí, entonces yo voy a amar aún a mis enemigos. ¿O acaso el carácter del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, es diferente al carácter de Dios Padre? ¿Por qué hacer esto entonces? Tal como Jesús lo afirma en el versículo 45 al 47 de Mateo 5. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace nuestro Padre que está en los cielos? Él da de su bondad tanto a buenos como a malos. ¿O acaso que salga el sol no es una bondad de Dios para nosotros? ¿Acaso la lluvia no es una bondad de Dios para nosotros? Pero Él hace que llueva tanto para los justos como para los injustos. ¿Somos hijos de Dios? Es que una muestra clara de que somos hijos de Dios es este punto, que si amamos a nuestros enemigos. Fíjese qué interesante cuando en el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, no es una condicionante. No es que si usted no ama a su enemigo, no se va a convertir en un hijo de Dios. Es al revés, es un resultado, porque ya somos hijos de Dios. Lo manifestamos o lo demostramos amando a nuestros enemigos. Y es que la primera razón por la que debemos de amar a nuestros enemigos es el carácter de Dios. Dios es amor. El que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El precepto de que amemos a nuestro prójimo no depende de razones recíprocas de que yo voy a amar al que me ama. Es que Dios no ama así.
Dios nos amó antes de que nosotros pudiéramos amarle a Él, antes de que naciéramos de nuevo. Usted y yo éramos enemigos de Dios. No hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no lo hay. No es que nosotros nos acercamos a Dios porque lo empezamos a amar. Es que Él nos ama y Él nos acercó a nosotros a Él. Jesús enseña que el verdadero amor no pide ninguna recompensa. Jesús nos está enseñando que los hijos de Dios tenemos un estándar arriba de lo normal. Es que qué fácil es amar a aquel que nos ama. Pero Jesús nos está diciendo, tú tienes que amar aún a tus enemigos. Claro, los fariseos tenían razón cuando decían, ama a tu prójimo. Pero ellos interpretaban prójimo a aquellas personas que le hacían bien a ellos. Para ellos el prójimo eran aquellos que estaban de acuerdo con ellos, que los amaban, que buscaban el bien para ellos. Pero el verdadero amor es un amor desinteresado, es que ese es un amor egoísta. Y hay una segunda razón por la que debemos demostrar que somos hijos de Dios cuando amamos. No solamente por el carácter de Dios, sino porque como hijos de Dios, nuestro carácter debe reflejar que somos hijos de Dios. ¿O acaso no debemos de ser como Dios? ¿No se recuerda? Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Sed santos, como yo soy santo. Es que nuestra filiación con Dios como hijos suyos es manifestado a través de nuestro carácter. No es que si usted hizo una oración o no hizo una oración, es que eso cualquiera lo puede hacer. Su filiación con Dios es demostrada cuando usted ama a sus enemigos. Ahí usted demuestra que es un hijo de Dios. El verdadero hijo refleja la personalidad de su padre. Por eso es que Dios nos exige que seamos santos. Y eso es normal en una regeneración espiritual. Todo aquella persona que sea hijo de Dios y que ha recibido el Espíritu de Dios, va a amar a sus enemigos. ¿O acaso no dudaríamos de alguien que dice ser hijo de Dios, pero actúa contrario a la voluntad de Dios? ¿Es raro o no es raro? ¿Usted qué diría? ¿Es o no es? ¿Qué diría? ¿Es o no es? ¿Sí es? No. Claro que no. El discípulo debe seguir el ejemplo de su maestro. Aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo debe de andar en el Espíritu. Y andando en el Espíritu vamos a amar, vamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero solamente aquellos que son hijos de Dios. Ahora entendemos por qué el trasfondo de la llamada de atención a los fariseos en el versículo 47 y 46 y segunda parte del 47 de Mateo 5. Leámoslo de nuevo. Si amáis a los que os aman, ¿cuál es vuestra recompensa? ¿No están haciendo lo mismo los publicanos y los gentiles? ¿No saludan cordialmente a los gentiles? Es que cualquier ser caído y egocéntrico es capaz de amar a aquellos que le aman. ¿O nadie quiere ser amado? Pues sí, es bien fácil amar a aquel que me ama. Todo el mundo hace favores buscando una retribución por ese favor. Es como cuando usted le regala en un cumpleaños a una persona. Cuando usted está cumpliendo años, ¿qué esperamos? Sinceramente. Quizás no se lo decimos, ¿verdad? Pero llegamos y nos paramos enfrente. ¿Te acordás? Te di un regalo en tu cumpleaños.
¿Y el mío? ¿O solo yo espero eso? Así que si le doy un regalo ya sabe, ¿verdad? Cumple el 7 de junio, anótenlo. No es broma. Lo que Jesús nos está diciendo es que si somos hijos de Dios no vamos a hacer lo que es tan fácil en nuestra naturaleza hacer, sino que vamos a mostrar esa naturaleza que ahora vive en nosotros, esa nueva naturaleza, la cual glorifica a Dios, la cual muestra el carácter de Dios, la cual le da gloria a Dios, amando aún a nuestros enemigos. Es que si nos ponemos a pensar las causas por las que podemos odiar a una persona, las razones, las circunstancias, no terminamos, hay muchas. ¿Podemos encontrar justificaciones? Claro que sí. Pero ¿sabe qué deberíamos de hacer? Jesús no nos está pidiendo que usted no sienta. Jesús lo que nos está diciendo es que si tenemos esos sentimientos, tenemos que venir delante de Dios, reconocer que es pecado y pedirle perdón y arrepentirnos. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que de la misma manera como su gracia nos alcanzó y su misericordia, de esa misma manera nosotros tenemos que dar misericordia a los demás, amándolos aún cuando nos han hecho daño. ¿Sabe qué? No permita que hayan frutos venenosos en su corazón y que esos frutos lo lleven a hablar, a calumniar, a chismear, a malas acciones, a desearle el mal a aquellos que son sus enemigos. Sino que mejor vamos delante de aquel que es un juez justo y démosle a él la causa. Y pidamos para que Dios tenga misericordia. ¿Acaso no fue lo que hizo Moisés? ¿Se recuerda cómo era el pueblo con Moisés? Sí, casi que lo linchaban al pobre. ¿Y cuál era la actitud de Moisés? Mira, Señor, yo no aguanto este atajo de rebaño tuyo que en lugar de ovejas parecen cabras. Mira, ponelos quietos. Hace que se abra la tierra y que se traen un par para que aprendan. ¿Acaso esa fue la actitud? ¿Qué hacía Moisés? Intercedía por ellos. ¿Usted cree que Moisés no se sentía mal de ver al pueblo que se quejaba? Pasaron años pidiendo que Dios los liberara. Y cuando Dios los libera, queja tras queja, tras murmuración tras murmuración. ¿Usted cómo se sentiría siendo un líder de un grupo así? Pero Él obró conforme a la voluntad de Dios. Él amó a ese pueblo a pesar de que le hicieron mal. Es necesario que consideremos que el amor de Dios, ese amor que Él nos mostró, nosotros también podamos mostrarlo a los demás. ¿Acaso no nos damos cuenta que nosotros somos la manifestación de Dios aquí en la tierra como iglesia? Si somos el cuerpo de Cristo, la obra de Cristo se sigue desarrollando por la iglesia, por usted, por mí, por todos nosotros. Y Jesús amó a sus enemigos. Por lo tanto, hoy en día, el cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Seguir amando a sus enemigos. ¿Cómo Dios nos trató cuando éramos enemigos de Él? Con gracia, misericordia y amor. Es que usted y yo no merecemos estar aquí, entendámoslo, no lo merecemos. No hay una razón por la que yo pueda decirle a Dios, es que yo tengo que estar aquí, tú me tienes que tener delante de tu presencia, yo tengo que conocerte. No somos dignos. Y de igual manera, aun cuando nuestros enemigos no son dignos, pero por amor, por gracia, por misericordia, yo voy a obrar en bien para con ellos. Es que en este momento, Dios, estamos viviendo en un periodo que es un periodo de la gracia.
Es un espacio donde se está habiendo la oportunidad para aquellos que no conocen a Dios le conozcan y hay arrepentimiento. Es más, la Biblia dice que se nos ha dado el ministerio del arrepentimiento, refiriéndose a la proclamación del Evangelio. En este momento no estamos en un momento de juicio, es un momento de salvación. Por lo tanto, usted y yo dejemos a un lado las ofensas, los intereses, aunque estos sean legítimos, con el fin de dar prioridad a aquello por lo que hemos sido llamados por Cristo, es decir, anunciar las buenas nuevas del Evangelio aún a nuestros enemigos. Ahora no es tiempo de venir y estar lamiendo nuestras heridas, de estar acariciando nuestros agravios, sino salir y buscar al perdido, aún que ese sea mi enemigo. Ese es nuestro llamado delante de Dios. Es por medio de amar a nuestros enemigos. Es que nosotros, como seguidores de Cristo, demostraremos que de verdad somos hijos de Dios. Claro, nos toca ir contracorriente. Tenemos que aprender a controlar y que nuestro viejo hombre muera para que Cristo gobierne. Claro que sí. Pero eso es consecuencia de una obra de gracia en nuestro corazón. Y esta obra ya ha comenzado en nosotros. Aquellos que somos hijos de Dios, Cristo nos está enseñando y nos ha dado su Espíritu. Por lo tanto, no diga que Cristo nos está exigiendo demasiado. Él nos está pidiendo aquello que Él mismo nos capacita para poder cumplir. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.